Lovecraft encontró su sitio como ícono dentro de la cultura pop. También encontró cómo reducir al humano ante lo inimaginable. Lo único que no encontró fue un buen representante y un buen maxilofacial. El cine de horror cósmico tiene un claro referente y ese es Howard Phillips Lovecraft. Y aunque pareciera que en cuanto vemos extraterrestres y tentáculos debe salir un moro random de los arbustos a gritar ¡Lovecraftiano! La realidad es que, sin demeritar a los posteriores autores, las narrativas y las atmósferas del horror cósmico tienen nombre y apellido. Para esta lista buscamos otras 10 películas que refrescan el horror Lovecraftiano. Nuevamente no incluimos adaptaciones directas, por lo que The Color Out of Space y Reanimator quedan pendientes para otro video. The Blob, Irving Jewett. ¿Te imaginas que un meteoro caiga en tu pueblo y de él emerja una pequeña masilla de gel viscoso? No parece algo intimidante, ¿verdad? Después de ver al xenomorfo o Starro el Conquistador, un chicle gelatinoso nos suena algo bastante aterrador. Pero esa simple idea se magnifica con el efecto bola de nieve, pues cada cosa que esa mancha devora le hace incrementar su tamaño y añadiendo el factor voracidad, hacemos a este ente insaciable. Es entonces cuando comienzas a preguntarte ¿cuál es el límite? Y conforme vas respondiendo esa pregunta, el terror escala a magnitudes cósmicas. Esta película de ciencia ficción y terror dirigida por Irving Jewett, lanzada en 1958, se destaca por su trama sencilla pero efectiva y por lo impresionante de los efectos visuales para su época. The Blob se convirtió en un clásico del cine de terror de la serie B y fue elogiado por su habilidad para crear una atmósfera de suspenso y tensión. A lo largo de los años ha ganado el estatus de culto y ha sido objeto de remakes y readaptaciones, considerándose como una película influyente que se ha quedado pegada para siempre en la ciencia ficción y el terror. The Void, Gillespie y Konstanski. Criaturas indigestas, cultos sectarios, un hospital parcialmente abandonado y giros de trama que te harán dudar de tu propia existencia. Sorprende que no estemos hablando de un relato Lovecraftiano, sino de la cinta The Void, una historia ambientada en un condado pequeño donde el hospital está muy corto de personal y cuando las cosas se comienzan a complicar se ven totalmente rebasados. Una vez más, el horror cósmico reduciendo al humano al sitio que pertenece. A estos problemas se unen dos hombres armados de los cuales sus motivaciones no parecen muy claras en un principio, pero serán claves para la resolución de la trama. La cinta, lanzada en el 2016 y dirigida por Jeremy Gillespie y Stephen Konstanski, se destaca por su atmósfera claustrofóbica, efectos prácticos impresionantes y una narrativa que rinde homenaje a las películas de terror clásicas mientras introduce elementos originales y surrealistas. The Void ha sido elogiada por su enfoque en el horror cósmico y su habilidad para crear un sentido de inquietud visceral en el espectador. A través de su estética oscura y su narrativa enrevesada, la película ofrece una experiencia tan intensa y desconcertante que pareciera hacernos voltear al vacío y pensar en lo peligroso que es mirar al abismo, y aún más peligroso que el abismo te mire de vuelta. No, Jordan Peele. Elogios sobran al hablar de Jordan Peele, trayéndonos cultos que reflejan la discriminación humana, invasiones de doppelgangers que nos llaman a la revolución de los subalternos, y en su tercera película llega al punto de minimizar el ego humano ante la fuerza de un pequeño chimpancé para después contrastar y maximizar las fuerzas naturales en un ente cósmico indescriptible que pone en tanta desventaja al hombre que Peele tuvo que pecar del odioso, pero en ocasiones necesario, Deus Ex Machina. Porque la neta no todos estamos preparados para los finales tan desoladores
clásicos de los relatos Lovecraftianos. Pero eso ni mucho menos le resta peso a la trama y narrativa que logra el director en su aporte al horror cósmico. Simplemente la historia nos va llevando lentamente a desear que, después de lo vivido, los hermanos caracterizados por Daniel Kaluuya y Keke Palmer tengan un final mínimamente gentil. Narrada en capítulos que hacen aún más digerible la historia, se convierte en una opción idónea si no sabes por dónde empezar en el horror cósmico, pues la cinta de Peele te puede dar una cálida y divertida bienvenida a un cine plagado de estrés, angustia, sentimiento de inferioridad ante todo lo inexplorado del cosmos. Especies, Roger Donaldson. Se les dice y se les repite, no jueguen con tecnologías y ciencias desconocidas. Lovecraft insistía en que debíamos sentirnos aliviados en que los avances tecnológicos aún no nos están perjudicando lo suficiente para hundirnos en las tinieblas, pero el ego humano inequívocamente algún día nos orillará hasta ese punto, y eso se refleja en la cinta que nos trajo Ronald Donaldson en 1995. Specie sigue a un equipo de científicos que, utilizando ADN extraterrestre, crean una criatura híbrida humano-alienígena llamada Seal, interpretado por Natasha Henstridge. Seal crece rápidamente y muestra habilidades físicas y mentales superiores, lo que le convierte en una amenaza para la humanidad. La película es conocida por su combinación de ciencia ficción, terror y elementos un tanto eróticos, y ha sido elogiada por sus efectos especiales y su trama intrigante, convirtiéndola en una película de culto dentro del género de la ciencia ficción, y ha abierto el debate moral sobre la coexistencia del humano y el extraterrestre. Mimic, Guillermo del Toro. Y si hablamos de un fan acérrimo del horror Lovecraftiano, nuestro vecino del Toro encabeza este club. Y no estamos hablando de Pacific Rim, aún. No estamos hablando de las inspiraciones de la gente de Innsmouth para sus hombres pez, aún. O aquel dios tentaculado en Hellboy, aún. Dentro de sus primeros aportes al cine hollywoodense se encuentra una cinta infravalorada a la que las décadas le han concedido la presea de cine de culto. Mimic es una película de ciencia ficción y terror estrenada en 1997. La historia, si bien está basada en un cuento del mismo nombre escrito por Donald A. Woodheim, el diseño de los monstruos, la atmósfera y la muerte del antropocentrismo coinciden con el escritor del que, como ya mencionamos antes, del Toro es fanático. La trama cuenta cómo un brote de cucarachas afectan a toda una ciudad en la que los niños eran los más vulnerables, por lo que los científicos tuvieron una excelente idea: diseñar un insecto más voraz que aquellas cucarachas para eliminar esta plaga. ¿Qué puede salir mal? Los insectos, como no puede ser de otra forma, se sienten tan cómodos en su nuevo ambiente que evolucionan y se transforman en una nueva especie que puede mimetizarse con los humanos, desarrollando una forma más inteligente y peligrosa de ser vivo que pondrá en jaque todos los conceptos ególatras del ser humano. Life, Daniel Espinosa. Dentro de los amantes de la ciencia ficción existen dos facciones: los que después de haber visto tantos extraterrestres en pantalla sueñan impacientes con el día en que la ciencia nos confirme la existencia de vida alienígena, y los que, después de haber visto tantos extraterrestres en pantalla, ruegan y rezan porque ese día jamás ocurra. Y Life de Daniel Espinosa alimenta este miedo por lo desconocido, pues nos muestra a un equipo de astronautas en la Estación Espacial Internacional que descubren una forma de vida extraterrestre en una muestra recogida de Marte. Inicialmente la criatura parece inofensiva, pero a medida que crece, se desarrolla y se vuelve cada vez más inteligente y por lo tanto peligrosa. La película se centra en la lucha despiadada del equipo por contener a esta criatura y evitar que llegue a la Tierra, ya que este ente podría desencadenar consecuencias catastróficas para la humanidad. Life se destaca por su tensión constante, efectos visuales impresionantes y giros inesperados en la trama. Sin duda, y citando a Ian Malcolm de Jurassic Park, la vida se abre camino. Pero en este caso, ¿qué tan catastrófico podría ser?
Into the Mouth of Madness, John Carpenter. En nuestro listado anterior vimos cómo John Carpenter tenía en cierta forma una deuda con Lovecraft, misma que pareciera se tomó a reto personal, pues además de The Thing, Carpenter desarrolló toda una trilogía no canónica de cintas con un estilo cósmico propio de el escritor de horror cósmico más famoso, H.P. Lovecraft. Into the Mouth of Madness es una película de terror psicológico estrenada en 1994. La trama sigue a un investigador de seguros interpretado por el gran Sam Neill, quien es contratado para investigar la desaparición de un famoso autor de novelas de terror llamado Sutter Kane. A medida que el investigador se adentra en el mundo de las novelas de Kane, descubre cómo los horrores descritos en los libros son más reales de lo que jamás imaginó. La película es conocida por su estilo surrealista y su capacidad para jugar con la percepción de la realidad y la locura. Carpenter crea una atmósfera inquietante y claustrofóbica que sumerge a los espectadores en un viaje a lo desconocido. Sin duda, John Carpenter saldó su deuda con H.P. Lovecraft, y eso que aún no hemos terminado con su trilogía, pero eso quizá deba quedarse pendiente para una posible parte 3. Antes de continuar, te recordamos que si quieres saber más acerca del mundo del terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones. Y si sientes que estamos dejando fuera alguna película de horror cósmico, te invitamos a ver nuestra primera edición de esta misma lista. Y si aún así sientes que falta alguna, compártela en la zona de comentarios, pues podríamos incluirlos en una posible parte 3. Y continuamos con Underwater, William Eubank. ¿Has visto estas imágenes en donde te ponen en perspectiva el gran y misterioso océano? Estas imágenes que buscan causar ansiedad sobre las personas que las observen, y sinceramente lo logran a la perfección. Y este viaje a lo desconocido y la profunda tensión se logra bastante bien en la película de ciencia ficción y terror dirigida por William Eubank y estrenada en 2020. La trama sigue un desastre en una estación de perforación submarina que ha liberado criaturas misteriosas y mortales en las profundidades del océano, desencadenando una lucha por sobrevivir mientras los protagonistas intentan llegar a la superficie. Esta cinta busca recrear la tensión de la saga clásica Alien, y por momentos lo logra. También el director William Eubank ha afirmado la referencia directa a los relatos Lovecraftianos en estas declaraciones. Sí, esta es una historia de amor secreta a Lovecraft. Y sobre la criatura del final mencionó: está escrito en el guión como una criatura parecida a una ballena, un gigante que se llamaba Behemoth, y pensé que si todavía estábamos a tiempo me gustaría cambiarlo a un ser más místico. Ahí es donde empezamos a irnos más hacia Lovecraft y su Cthulhu. Si bien la película se desenvuelve en una atmósfera Lovecraftiana, quizá la inclusión del monstruo clásico llegó a sentirse algo o bastante forzada. Un ejemplo de que a veces menos es más. Possession, Andrei Zulawski. Pareciera que para contratar a Sam Neill necesitas diseñar una atmósfera claustrofóbica con entes o monstruos indescriptibles, pues esto es Possession, una película de terror y drama dirigida por Andrei Zulawski, estrenada en 1981. La trama sigue a un matrimonio que está en medio de un proceso doloroso de divorcio, y como si eso no fuera suficiente, la esposa comienza a mostrar un comportamiento cada vez más extraño y errático, lo que lleva a su esposo a investigar las razones detrás de su cambio de comportamiento, llevándose una sorpresa terrorífica en el camino. La película es conocida por su surrealismo y aspectos perturbadores, así como las actuaciones intensas y frecuentemente frenéticas de los protagonistas, convirtiéndose en un viaje visceral y emocional que explora temas de posesión, alienación y desesperación emocional. La película ha sido elogiada por su estilo visual único, su narrativa compleja y su capacidad para desconcertar y perturbar a la audiencia. Aunque es considerada una película de culto,
culto y ha ganado reconocimiento por su originalidad, también es notoria por su contenido extremadamente gráfico y visceral, lo que la convierte en una experiencia impactante y desafiante para el espectador. Evil Dead, Sam Raimi. Como lo mencionamos en el listado anterior sobre las películas Lovecraftianas, el Necronomicon es un punto clave en la biografía de H.P. Lovecraft y al mismo tiempo ha tenido un impacto innegable en la cultura popular, siendo una herramienta narrativa casi equivalente a un libro sagrado maldito. Y esto se ve reflejado en la saga clásica de Sam Raimi, Evil Dead, en donde un grupo de jóvenes en una cabaña remota, al reproducir accidentalmente cintas de audio que contienen encantamientos del libro, liberan fuerzas demoníacas que comienzan a poseerlos uno por uno. Aquí el director innova con el uso de encuadres dinámicos y subjetivos, trayéndolos a la cinematografía convencional, que con los años se convertiría en un referente al momento de dirigir tomas terroríficas. A lo largo de los años, Evil Dead ha inspirado numerosas secuelas, una serie de televisión, un remake en 2013, el cual, si bien recrea la atmósfera terrorífica de la saga original, se siente fuera de esencia por carecer del horror comedy tan característico del tío Sam, aspecto en el que la adaptación de 2023 entiende de una mejor manera, haciéndola aún más memorable. La película original sigue siendo un clásico del género de terror y ha influido en generaciones de cineastas y amantes del cine en general. Y bueno, ¿qué te pareció nuestra lista? Déjanos en comentarios qué opinas de estas películas y qué otras cintas crees que podrían estar inspiradas en relatos Lovecraftianos.